Eres bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí. Si a ti te gusta la poesía, te ha interesado, pero quizá no te has animado a escribirla, esto te puede servir de motivación. Mi nombre es Roberto Seba Ortega, soy profesor y he sido lector de poesía en voz baja y en voz alta cuando hay oportunidad, por ejemplo, de compartir ese gusto literario con alguien más, y presta oídos para la lectura de versos de la poesía. También quiero decir, y espero que sí se pueda decir así, soy aprendiz autodidacta de este arte literario. En este espacio te hablaré de algunas ideas sobre la poesía, sobre los poetas y sobre cierta función o cualidad que puede tener la poesía. Con lo cual va a quedar pues claro ese potencial que tiene para que nosotros nos desarrollemos de forma creativa, pero también de forma intelectual. Para empezar, quizá convendría preguntarnos sobre qué es la poesía. Esa definición va a depender del diccionario en el que consultemos o del poeta al que le preguntemos. Sin embargo, digamos sencillamente por ahora que se trata de un arte verbal. Si le preguntáramos a un escritor como Juan Carlos Mestre, él nos diría que la poesía es un tipo de conciencia diferente que nos permite comprender las cosas y el mundo en el que vivimos de una manera precisamente distinta, diferente a lo que ya creemos saber o creemos ya haber comprendido. Algunos elementos de la poesía que conviene siempre tener en cuenta son, por ejemplo, las figuras retóricas, que son las que sirven al poeta para embellecer los versos, para crear esas imágenes que nosotros vamos también generando en la cabeza cuando leemos poesía. También están el ritmo y la rima, que son los elementos que de alguna manera le dan esa cadencia, esa musicalidad a los poemas. Y de todo esto, de la composición armónica que elabora el poeta, casi como un oficio pues de artista, se genera también en nosotros, al leer su poesía, un sentido estético. Es decir, la percepción de que estamos ante algo bello, ante una forma de expresión que nos recrea una emoción positiva o que nos lleva a significados más profundos de las cosas. Sobre ese origen musical de los poemas, cabe recordar que en la antigua Grecia la poesía era escrita para ser acompañada con música, con un instrumento que se llama lira, y por ello es que la poesía también es conocida simplemente como lírica. A ese respecto, la poetisa Aurora Luque nos dice que el sentido del poema es el canto. Necesitamos una ración de arte, de poesía, y esa ración, diría yo, debería ser incluso cotidiana, así como nos alimentamos para el cuerpo, también como que para el espíritu convendría no solamente los textos, digamos, de razonamiento, como los científicos, sino además también los filosóficos o los más simbólicos, como es, por ejemplo, la poesía. Por otra parte, si le preguntáramos a un artista plástico como Jorge de los Santos, para él quizá hacemos poesía porque somos capaces de cantar, así simplemente. Es decir, hacemos poesía o lírica simplemente porque tenemos esa capacidad muy humana de hacerlo, de comprender el mundo en el que vivimos de una manera siempre simbólica y no solamente material. Y además, para este mismo artista, quizá ni siquiera tengamos que preguntarnos demasiado sobre qué es la poesía o tratar de definirla, sino de escribirla, es decir, de explorar esa capacidad expresiva que tiene
y que nos llevará a conocer, como ya decía, no solamente el mundo de las cosas que creemos que ya conocemos, sino además a uno mismo, es decir, también como que con ese carácter de proceso de reflexión y de introspección pues muy humana también. Y si nos preguntáramos para qué sirve la poesía, esta misma autora ya referida diría que nos sirve para cuestionar todo lo que se nos quiere dar como sabido o fijo, es decir, para que tengamos un espíritu crítico y expresarnos con las palabras contra las cosas injustas, por ejemplo, ¿no? Ya eso más bien lo digo yo. Y también esta misma escritora apunta que para conservar la vida más intensa, porque podemos escribir sobre los momentos más felices o los más tristes y desdichados que nos ocurren a cada quien en su trayecto de vida. Por su parte, Borges decía que uno de los efectos de la poesía debe ser darnos la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Algo olvidado hasta de nosotros mismos, diría yo. Es decir, la poesía puede tener muchos efectos, funciones, si se quiere ver así, pero aquí señalamos dos, por ejemplo, ¿no? Por un lado, que nos ayuda a fomentar el pensamiento crítico en nosotros mismos, es decir, a cuestionarnos sobre lo que nos rodea, sobre lo que sucede socialmente, culturalmente, sobre los significados mismos, por ejemplo, de las palabras en el lenguaje que utilizamos, en fin, con ese espíritu como de reconocer todo cuanto ya sabemos. Y además Borges nos dice que incluso ese conocimiento no necesariamente va a ser algo nuevo, sino quizá sea nada más recordarnos algo que ya teníamos olvidado, ya sea en lo personal, por ejemplo, una reflexión tal que nos lleve a reencontrarnos con algún punto o con algún elemento de nuestra vida que quizá teníamos enterrado y podamos recuperar, o en un contexto más amplio, el social, podamos, por ejemplo, recuperar el significado primigenio de ciertas palabras que por la misma evolución de la sociedad van cambiando, pero que incluso en términos lingüísticos convendría recordar, y si así se considera pertinente por la sociedad actual, recuperar para utilizar de forma revitalizada esos significados que quizá hacían decir más a las palabras de lo que ahora lo hacemos cuando las decimos. ¿Y qué podríamos decir de la persona que es poeta? Si le preguntáramos al escritor Juan Carlos Mestre, él nos diría que el poeta tiene una labor o una tarea específica, que sería la de, en sus palabras, recordar y cumplir el viejo encargo de que las palabras han sido hechas para construir la casa de la verdad y no para destruirla, para recordar al ser humano y recordar a las generaciones presentes qué es lo que significó y no debió dejar de significar la palabra piedad o la palabra misericordia frente al sufrimiento de otro. De tal manera que según sus palabras, y si nosotros estamos de acuerdo con él, el poeta sería alguien desobediente ante lo injusto, ante un sistema, por ejemplo, social y cultural que fuera opresor. Idealmente, entonces, el poeta sería una buena persona, porque se supondría que busque siempre la verdad en las cosas, y eso lo reflejara pues en una poesía honesta. Además, al ser una persona sensible, también se esperaría que fuera empático, es decir, que pudiera expresar a través de sus composiciones poéticas el sufrimiento de otros o los valores positivos que socialmente nos convendrían a todos. Sin embargo, la poetisa Aurora Luque, ya referida, disentiría un poco de esta idea porque para ella no es necesario o no tenemos que idealizar al poeta,
sino en todo caso nosotros tendríamos que buscar el poema que necesitamos. Por lo tanto, aconseja que no nos vayamos tanto por la fama o por los nombres consagrados de ciertos poetas, sino que en su obra exploremos y busquemos aquel poema que sí nos dice algo a nosotros, aquel con el que nos identifiquemos porque encontramos un cierto mensaje significativo en su poesía, además de la recreación estética que siempre sucede con un buen poema. Por lo tanto, también aconseja esta autora que si no encontramos el poema que necesitamos en tal autor, por muy consagrado o famoso que sea, simplemente sigamos buscando, porque el mar de la literatura es amplísimo y por lo tanto también muchísimos los autores y las posibilidades que tenemos de descubrir la poesía correcta o la poesía que, diría yo, precisamos en algún momento, por ejemplo, de la vida, ante alguna situación o simplemente ante una inquietud o curiosidad, por ejemplo, también intelectual. Y según Borges, no habría mucha dificultad en reconocer ese poema o ese poeta que necesitamos. Para él, su criterio sería que ese poeta nos estimula a seguir leyendo, que cuando encontramos un poema lo encontramos agradable porque nos significa algo o nosotros logramos identificarnos con él. En sus palabras precisas dice: cuando leemos un poema, un buen poema, pensamos que también nosotros hemos podido escribirlo. Ese poema preexistía en nosotros. Así que ese sería, digamos, pues nuestro criterio para poder encontrar la poesía que más nos sepa. En resumen, el poeta es una persona sensible que percibe y aprecia la belleza y la expresa de forma ingeniosa precisamente en sus palabras, en sus versos, en sus composiciones literarias, para construir nuevos significados de las cosas que ya se dan por conocidas, o, como diría yo, también para recordarnos los viejos buenos significados. Por último, agreguemos algo sobre el lenguaje poético. Como sabemos, se trata de un lenguaje especial, no es el lenguaje ordinario, habitual, y pareciera que este lenguaje precisamente tiene otra lógica. Y esto es porque la poesía lo que nos señala es que las palabras en sus significados, digamos, concretos o corrientes, no nos bastan para expresar emociones, sentimientos o ideas más complejas y profundas. Si digo, por ejemplo, esos tus ojos negros, la medida de mi soledad, yo hago que las palabras que utilicé en el verso signifiquen mucho más de lo que significan en sí mismas en otro tipo de frase. Es decir, aquí ya uso un recurso literario que es la metáfora, de tal manera que yo hago una equiparación entre los ojos negros, que serían algo físico, material, unos órganos del cuerpo, a un cierto estado anímico, ¿no? Que sería, para el caso, el de sentido de desolación o de soledad con pesadumbre. De tal forma que me sirve ese recurso no solamente para embellecer una frase, que puede ser, sino también para presentar una idea más compleja, que el lenguaje ordinario pues no me ayudaría a decir. Después de todo esto, podemos decir entonces que la poesía es una actividad creativa que combina emoción con razonamiento en la composición de versos para expresar de forma estética, es decir, con sentido de belleza, múltiples significados del lenguaje y de la vida. Por otro lado, hay que agregar que también la poesía tiene un valor educativo, es decir, formativo,
en la educación integral de las personas, especialmente cuando se hace o se practica desde edad temprana, desde que son niños y jóvenes. Porque no solo se trata de un arte de la representación, sino que también es una vía del conocimiento. Esto ya lo han señalado profesores y pedagogos yucatecos, por ejemplo, como Mauricio Robert y Ligia Espada Sosa, quienes han estudiado de forma metódica esas posibilidades que tiene la poesía para la educación. Ellos señalan que la poesía estaría emparentada con la filosofía, que es otra vía del conocimiento, e incluso con la ciencia. Sí, con la ciencia, porque se utiliza la imaginación y la curiosidad, que son principios básicos de la ciencia, ¿no? Partir de cuestionamientos o de preguntas que se busca resolver. En el caso de la ciencia, de forma empírica, ¿no? Que son pues, las pruebas para confirmar o descartar, por ejemplo, una hipótesis, lo cual pues lleva a un conocimiento concreto, replicable en su caso. Y nos dicen estos autores que también en el caso de la poesía se parte de un bagaje de experiencias y conocimientos, es decir, no se hace poesía, digamos, en la nada o en el vacío. Las palabras que sabemos son las que recuperamos para escribir poesía, los significados que les damos a estas palabras, la forma en que sentimos y las intenciones al escribir. Entonces hay todo también como una especie de método para la poesía, que es pues un método también muy particular. Sin embargo, algo tiene de relación con la ciencia y con la filosofía. De tal manera, el poema resultante, o sea, el producto del poeta, será siempre una reflexión, pues sí, propia de nuestro sentir, o sea, del individuo que escribió, pero también lo será de la sociedad y el tiempo en que vivimos. Por eso también ese impacto o esa potencialidad de la poesía de ser influyente socialmente. En suma, al hacer poesía ponemos en juego razón y emoción. Ahora ya tenemos una idea más clara de lo que es la poesía y hacer poesía, y también de que todos tenemos esa potencialidad para escribir con el lenguaje poético sobre nuestras emociones, pero también sobre nuestros pensamientos a la misma vez, sobre lo que nos rodea y sobre nosotros mismos. O, como yo prefiero decir, escribir nuestro sentipensar, ya sea pensar sintiendo o sentir pensando. En la siguiente cápsula abordaremos ejemplos concretos de poesía. Leeremos algunos poemas cuyos autores se inspiraron o fueron motivados por objetos o cosas cotidianas. Así que espero que también vean la siguiente cápsula. Y su programa Cultura en Línea 2020 por este espacio. Hasta la siguiente cápsula. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.